Artículo de estudio número 42. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 11 al 17 de diciembre. ¿Está usted listo para obedecer? Párrafo 1. Pregunta. ¿Por qué nos puede resultar difícil obedecer? Primero, porque hemos heredado la tendencia a desobedecer. Segundo, porque Satanás siempre está incitándonos a rebelarnos, tal como hizo él. Y tercero, porque el mundo que nos rodea tiene una actitud rebelde. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué significa estar listo para obedecer? Santiago 3:17 dice: Pero la sabiduría de arriba es en primer lugar pura, luego es pacífica y razonable, está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos. Es imparcial y no es hipócrita. Debemos estar dispuestos a obedecer a aquellos a quienes Jehová les ha dado cierta autoridad y que debemos tener el deseo de hacerlo. Párrafo 3. Pregunta. ¿Por qué es importante para Jehová que obedezcamos a quienes tienen autoridad? Nuestro Padre Celestial les ha dado cierta autoridad a los padres, las autoridades y los ancianos. En realidad, cuando obedecemos a estas personas, estamos obedeciendo a Jehová. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué hay tantos jóvenes que desobedecen a los padres? Algunos ven que sus padres les piden que hagan cosas que ellos mismos no hacen, y eso quizás les parezca hipócrita. Otros piensan que los consejos de sus padres están pasados de moda, son demasiado estrictos o no son prácticos. A muchos tal vez les parezca difícil respetar el siguiente mandato de Jehová. Sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Efesios 6:1. Párrafo 5. Pregunta. Según Lucas 2:46-52, ¿por qué es Jesús el mejor ejemplo de obediencia a los padres? Para aprender a ser obedientes, no hay mejor ejemplo que el de Jesús. Él era perfecto, pero sus padres eran imperfectos. Sin embargo, los honró incluso cuando se equivocaban o no lo entendían. Aunque Jesús podía haberles dicho que eso era muy injusto, no lo hizo. Más bien les dio una respuesta sencilla y respetuosa. A pesar de todo, Jesús continuó sujeto a ellos. Párrafos 6 y 7. Pregunta. ¿Qué puede ayudar a los jóvenes a obedecer a sus padres? Primero, ten en cuenta cómo se siente Jehová. La Biblia dice que si los hijos obedecen a los padres, eso le agrada al Señor. Colosenses 3:20. Segundo, ten en cuenta cómo se sienten tus padres. Cuando los obedeces, los haces felices y te ganas su confianza. Tercero, ten en cuenta que ser obediente ahora te ayudará más adelante. La palabra de Dios te da esta poderosa razón para obedecer a tus padres, para que te vaya bien y permanezcas durante mucho tiempo sobre la tierra. Efesios 6, 2 y 3. Párrafo 8. Pregunta. ¿Por qué han decidido muchos jóvenes obedecer a sus padres? Muchos jóvenes han visto que les va bien cuando obedecen a sus padres. A Luisa, al principio le costaba mucho entender por qué sus padres durante un tiempo no la dejaban tener su propio teléfono, ya que casi todos los jóvenes de su edad tenían uno. Pero luego se dio cuenta de que sus padres en realidad la estaban protegiendo. A una joven de Estados Unidos que se llama Elizabeth, a veces le cuesta ser obediente. Ella explica lo que hace. Cuando mis papás me ponen una norma y no entiendo bien el por qué, pienso en todas las ocasiones en que sus normas me protegieron. Mónica, que vive en Armenia, dice que siempre le va mejor cuando obedece a sus padres que cuando no lo hace. Párrafo 9. Pregunta. ¿Qué piensan muchos sobre obedecer las leyes de los gobiernos? Según una encuesta realizada en un país europeo,
1 de cada 4 personas cree que si alguien considera que un impuesto es injusto, está bien que no lo pague. Párrafo 10 pregunta: ¿por qué obedecemos las leyes, incluso las que no nos gustan? El que se opone a la autoridad se ha puesto en contra del orden establecido por Dios. Por ahora, Jehová permite que haya gobiernos para que las cosas no se salgan de control, y Él espera que nosotros los respetemos. Por eso debemos darles a todos lo que les corresponde, y eso incluye pagar impuestos, darles honra y obedecerlos. Romanos 13, 1-7. Párrafos 11 y 12 pregunta: según Lucas 2, 1-6, ¿qué hicieron José y María para cumplir con un decreto que era difícil de obedecer? ¿Y cuáles fueron los resultados? Podemos aprender mucho de José y María. Ellos estaban listos para obedecer a las autoridades superiores, incluso cuando era difícil hacerlo. Por ejemplo, su obediencia se puso a prueba cuando María llevaba unos 9 meses de embarazo. Resulta que el emperador romano César Augusto ordenó realizar un censo. El viaje no sería nada fácil, especialmente para María. José y María no usaron ninguna de estas preocupaciones como excusa para desobedecer la ley. Jehová los bendijo por ser obedientes. María llegó bien a Belén, dio a luz a un bebé sano y hasta contribuyó al cumplimiento de una profecía bíblica. Párrafo 13 pregunta: ¿cómo podría nuestra obediencia ayudar a otros hermanos? Si obedecemos a las autoridades superiores, nos beneficiamos tanto nosotros como otras personas. ¿En qué sentido? Por un lado, nos ahorramos el castigo que las autoridades les imponen a los que pasan por alto la ley. Y por otro lado, nuestra obediencia individual puede influir en cómo ven las autoridades a los testigos de Jehová como colectivo. Cada vez que usted obedece las leyes, contribuye a que la reputación del pueblo de Jehová sea mejor. Y algún día esa buena reputación podría proteger a sus hermanos. Párrafo 14 pregunta: ¿cómo logró una hermana estar lista para obedecer a las autoridades superiores? Una hermana de Estados Unidos llamada Joanna dice con sinceridad: para mí, obedecer era súper difícil, porque mi familia había sufrido muchas injusticias por culpa de las autoridades. Pero Joanna se propuso cambiar su forma de pensar. Primero, dejó de leer en las redes sociales cualquier mensaje que alimentara esos sentimientos negativos contra las autoridades. Segundo, le pidió a Jehová que la ayudara a confiar en Él, en lugar de esperar un cambio en los gobiernos humanos. Y tercero, se puso a leer artículos de nuestras publicaciones sobre la neutralidad. Párrafo 15 pregunta: ¿por qué a veces puede resultarnos difícil obedecer las instrucciones de la organización de Jehová? Aunque nuestro líder, Jesús, es perfecto, las personas que Él ha escogido para dirigirnos aquí en la tierra no lo son. A veces, obedecer sus instrucciones puede resultarnos difícil, especialmente si nos piden que hagamos algo que no queremos hacer. En una ocasión, el apóstol Pedro se sintió así. Un ángel le dijo que tenía que comer animales que eran impuros, según la ley de Moisés. Pero Pedro se negó a hacerlo nada más y nada menos que 3 veces. Hechos 10, 9-16. Si a Pedro le costó mucho obedecer a un ángel perfecto, no debería extrañarnos que a nosotros a veces se nos haga difícil seguir las instrucciones de hombres imperfectos. Párrafo 16 pregunta: ¿qué hizo el apóstol Pablo cuando recibió unas instrucciones que tal vez no le parecieron muy razonables? Los ancianos de Jerusalén le dijeron a Pablo que demostrara que estaba obedeciendo la ley. Para eso debía ir al templo con 4 hombres y limpiarse ceremonialmente.
Pero Pablo sabía que los cristianos ya no estaban bajo la ley y que él no había hecho nada malo. A pesar de todo, obedeció inmediatamente. Al día siguiente, Pablo se llevó a estos hombres y se limpió ceremonialmente con ellos. Con su obediencia, contribuyó a la unidad entre los hermanos. Párrafo 17 pregunta: ¿qué le enseña la experiencia de Stephanie? A una hermana que se llama Stephanie se le hizo muy difícil aceptar una decisión que tomó la sucursal. Ella admite: me sentía muy triste. Aún así, ella decidió apoyar el cambio. Dice: en nuestra nueva congregación, muchos no tienen a nadie de su familia en la verdad, así que nos convertimos en sus padres espirituales. También le doy clases de la Biblia a una hermana que hasta hace poco era inactiva, y ahora tengo más tiempo para mi estudio personal. Concluye diciendo: sé que he hecho todo lo posible por ser obediente, y eso me deja con la conciencia tranquila. Párrafo 18 pregunta: ¿cómo nos beneficia ser obedientes? Muchas veces nosotros también aprendemos a ser obedientes cuando pasamos por situaciones difíciles. Pensemos en lo que ocurrió al principio de la pandemia del COVID-19. Se nos pidió que dejáramos de reunirnos en los salones del reino y que no fuéramos a predicar de casa en casa. Sea como sea, su obediencia le sirvió de protección, lo mantuvo unido a sus hermanos y alegró a Jehová. Ahora estamos todos más preparados para obedecer cualquier instrucción que nos llegue durante la gran tribulación. Probablemente la obediencia nos salvará la vida. Párrafo 19 pregunta: ¿por qué quiere usted ser obediente? Cuando somos obedientes, recibimos muchas bendiciones. Pero sobre todo, decidimos obedecer a Jehová porque lo amamos y queremos agradarle. Con nuestra obediencia demostramos que somos sabios. Y cuando somos sabios, alegramos el corazón de Jehová. ¿Qué respondería? ¿Por qué deben los jóvenes obedecer a sus padres? La Biblia dice que si los hijos obedecen a los padres, eso le agrada al Señor. Colosenses 3:20. Cuando los obedeces, los haces felices y te ganas su confianza, y seguramente te sentirás más unido a ellos. Ten en cuenta que ser obediente ahora te ayudará más adelante. Paulo de Brasil cuenta: aprender a obedecer a mis papás me ha ayudado a obedecer a Jehová y a otros que tienen autoridad. La palabra de Dios te da esta poderosa razón para obedecer a tus padres, para que te vaya bien y permanezcas durante mucho tiempo sobre la tierra. Efesios 6, 2 y 3. ¿Por qué debemos obedecer a las autoridades superiores? El que se opone a la autoridad se ha puesto en contra del orden establecido por Dios. Jehová permite que haya gobiernos para que las cosas no se salgan de control, y Él espera que nosotros los respetemos. Si obedecemos a las autoridades superiores, nos beneficiamos tanto nosotros como otras personas. ¿En qué sentido? Por un lado, nos ahorramos el castigo que las autoridades les imponen a los que pasan por alto la ley. Y por otro lado, nuestra obediencia individual puede influir en cómo ven las autoridades a los testigos de Jehová como colectivo. ¿Por qué debemos seguir las instrucciones de la organización de Jehová? Hemos aprendido que cuando somos obedientes, recibimos muchas bendiciones. Pero sobre todo, decidimos obedecer a Jehová porque lo amamos y queremos agradarle. Nunca podremos devolverle todo lo que ha hecho por nosotros. Pero hay algo que sí podemos hacer: obedecer a Jehová y a quienes tienen autoridad. Con nuestra obediencia demostramos que somos sabios. Y cuando somos sabios,
alegramos el corazón de Jehová. Fin del artículo.